Me llamo Enrique Antonio Aguirre Alvarado, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Estoy cursando el tercer semestre de la carrera y estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Ensenada. Les voy a hablar de la materia, o más bien sobre los circuitos RC, RL y RLC de la materia de principios eléctricos y aplicaciones digitales. Un circuito RC es un circuito eléctrico compuesto de resistencias y condensadores. La forma más simple del circuito es un circuito RC de primer orden, también hay de segundo orden, compuesto por una resistencia y un condensador. Los circuitos RC pueden usarse para filtrar una señal alterna, o bloquear ciertas frecuencias y dejar pasar otras. Los filtros RC más comunes es el paso alto, el paso bajo, el medio y el de banda. Entre las características de los circuitos RC está el de sistemas lineales e inversos en el tiempo. Podemos apreciar mejor en esta imagen lo que es un circuito RC. El circuito RC está conformado por la resistencia que se ve claramente y un condensador, que en pocas palabras es un capacitor, pero se utiliza también el término de condensador. Y este es un circuito RC en configuración de filtro paso bajo. En este mismo circuito tiene además una utilidad de regulación de tensión, y en tal caso se encuentra configuraciones en paralelo de ambos, la resistencia y el condensador o capacitor, o alternamente como limitador de subidas y bajas bruscas de tensión en una configuración en ambos componentes en serie. Un ejemplo de estos es un circuito Snowbird. Esto quiere decir que esta regulación va a hacer que no se vaya a hacer no vaya a subir de repente una cantidad de voltaje o baja extremadamente, va a estar siempre en un punto fijo. Como decía, un circuito Sunbird o Newbird más bien no es más que un circuito sencillo que se muestra aquí la resistencia y el capacitor o condensador que están en serie, y en paralelo de esto se encuentra un switch. Esto es más, es un sencillo circuito Summer. Hay dos tipos de condensadores que es el cerámico, que es como un encapsulado cafecito. Hay unos que son como más brillositos, que son de más colores, ya se van siendo verdes o diferentes, y cada uno tiene su diferente almacenamiento. Y están los electrolíticos. Los electrolíticos son más utilizados y la principal función es el almacenamiento de carga. Que al momento, cuando no está fluyendo corriente a través del capacitor, el voltaje que tiene adentro es 0 volts. Al momento de que empiece a meterse corriente, va a irse cargando y cargando en un chispeo hasta que llega a su punto, que en este caso este capacitor es de 2200 microfaradios a 50 volts. Eso va a ser la carga máxima de este condensador. Si la corriente sobrepasa esto, su almacenamiento va a explotar, y con mayor magnitud o tamaño el capacitor puede generar una explosión más fuerte. También, cuando se le deja de meter corriente, el capacitor va a terminar de alimentar a todo el circuito, en este caso todo este circuito, que es un regulador de corriente, y incluso al momento de apagarse va a dejar de generar corriente, pero los LEDs van a seguir prendidos hasta que los capacitores se vacíen, y el capacitor va a regresar otra vez a 0 volts. Para concluir con este circuito de RC, vamos a hacer un ejemplo con este circuito donde voltaje es igual a 100 volts. Hay un switch, va a haber una resistencia y un condensador, donde la resistencia es igual a 5 kilo ohms y el capacitor va a ser igual a 150 microfaradios.
Vamos a calcular los valores, que es la constante de tiempo de RC, la tensión en el capacitor para T1, que va a 0.5 segundos, la corriente para el circuito para T1, que es igual a 0.5, y la tensión de la resistencia para T1 va a ser igual también a 0.5 segundos. La solución para sacar la constante de tiempo es una multiplicación muy sencilla, que es R por C, que es resistencia por capacitor. En este caso vamos a tomar el equivalente de R, que es 5000 kilo ohms, que va a ser 5 por 10 a la 3 ohms por 150 por 10 a la menos 6 faradios. Esto da una solución igual a 0.75 segundos. Para calcular la tensión en el capacitor la calculamos aplicando la fórmula de tensión sobre el capacitor, que la fórmula es BC es igual a B, que es de voltaje, entre paréntesis 1 menos lambda elevado a la menos t entre RC. RC va a ser el resultado anterior, que es 0.75. La ya dicha se va a sustituir en BC, vamos a calcular con el T1, que es 0.5 segundos. Va a ser voltaje, que es 100 volts, por 1 menos lambda, que es igual a menos t, que t, como ya dije, es 0.5 segundos, que va a ser esto menos 0.5, entre RC, que RC es igual a 0.75. Al final va a quedar, esto va a ser igual a 100 volts por 0.49, y como respuesta final la tensión en T1 es igual a 49 volts. La corriente por el circuito la podemos calcular aplicando la fórmula de corriente del circuito, que la fórmula dicta IT es igual a voltaje entre resistencia por lambda exponente elevado a la menos t por RC, que es igual, se va a calcular en T1, que T1 es igual a 0.5, y RC es igual a 0.75 segundos. Como ya se dijo en la fórmula, voltaje va a ser entre resistencia, que es 100 volts, entre 5 por 10 a la 3 ohms, que es 5000, por exponente a la menos 5 entre 0.75. Esto va a ser igual a 0.02 amperes por 51, que es igual a 0.1 amperes, que la corriente en el circuito es igual a 10 miliamperes. Ya para terminar con este ejemplo sobre el circuito RC, vamos a terminar calculando el voltaje de la resistencia. El voltaje de la resistencia se calcula con voltaje menos voltaje de la corriente, que voltaje es igual a 100 volts, lo que fluye a través de todo el circuito, y voltaje corriente es 49 volts. La fórmula va a ser 100 volts menos 49, así como se muestra en la siguiente imagen. Como decía, van a ser 100 volts menos 49 volts, que dicta la fórmula, que esto va a ser igual a 51 volts. Esta es la tensión de la resistencia que podemos calcular aplicando la fórmula de tensión sobre C, así como dicta pues las leyes de Kirchhoff. Ok, ahora que ya explicamos un poco lo que es el circuito RC, cómo se compone esos componentes, y un ejercicio sencillo donde se sacan la corriente de tensión, las resistencias, el tiempo y todo, vamos a hablar ahora de los circuitos RL. Un circuito RL es un circuito eléctrico que está compuesto por una resistencia y una bobina. Se dice que la bobina se opone transitoriamente al establecimiento de la corriente pues generada en el circuito. Es muy importante saber la ecuación que lo rige, pues la fórmula también, para pues, resolver más específicamente este circuito que es RL. La ecuación diferencial que rige el circuito es el siguiente: U es igual a L por diferencial de t entre diferencial de t, I más R por t por I, donde U es la tensión en los bordes del montaje en B
I es la tensión de corriente eléctrica en A, L es la inductancia de la bobina en H y R por T es la resistencia total de circuito en ohms. Para dejar más en claro lo que es un circuito RL, pues los circuitos RL son aquellos que contienen una bobina o un inductor que tiene pues autoinductancia. Tú no vas a meter nada de mano, eso va a ser automáticamente como dice auto. Esto quiere, pues es un circuito pues que se considera mucho menor que que el inductor. Decir que evita cambios instantáneos en la corriente, siempre se desprecia la autoinductancia. Desprecian más la autoinductancia que la inductancia, pero pues al final va a ser lo mismo. En el resto del circuito opuesto a que se considera pues inferior que la inductancia. Para el tiempo igual a cero, la corriente comenzará a crecer y el inductor conducirá igualmente una fuerza electromotriz en sentido contrario. Como que pues va, va y se regresa, lo cual hará una corriente pues que no aumente, ya que pues va a regresar a un punto y se va a regresar, no está generando ningún cambio que esto. Y pues a esto se le genera una fuerza automotriz. Este fenómeno está dado por voltaje es igual a menos inductancia por diferencial de I entre diferencial de T. Debido a que la corriente aumentará con el tiempo, el cambio será positivo pues entre diferencial de I entre diferencial de T. Y la tensión será negativa al haber caído pues la misma de la tensión o inductor. Según Kirchhoff, voltaje es igual pues a inductancia por corriente más inductancia por diferencial de I entre diferencial de T, que I por R o inductancia por resistencia es la caída de voltaje a través de la resistencia. Y pues ya para terminar con esto, el circuito RL, vamos a hacer un pequeño ejercicio, igual que el pasado, con pues la tensión del circuito, voltaje de la corriente, voltaje resistivo y así sucesivamente. Ok, vamos a resolver este ejercicio, está muy sencillo, solo consta de voltaje, resistencia y un inductor, pues que el voltaje es de 20 volts, la resistencia es de 10 ohms y el inductor es de 5 gerios y hay una corriente de 1. Vamos a hacerlo pues en T1, todo va a ser entre 0.9 segundos, va a ser la constante de tiempo. La tensión en el inductor para T1, como ya dije, es 0.9 segundos. La corriente del circuito para T1 y la tensión en la resistencia para T1. Pues vamos a empezar resolviendo. Primero la constante de tiempo, la calculamos en una simple división, que es L entre R, que es la inductancia entre resistencia. Pues la inductancia es de 5 gerios y la resistencia es de 10 ohms. Esto dividiéndolo es igual a 0.5 segundos. Muy bien, ahora que ya calculamos pues la tensión de tiempo, vamos a calcular las tensiones en el inductor aplicando pues la fórmula de tensión en función del tiempo, que la fórmula dicta BL es igual a voltaje por lambda elevado a la menos R entre L por T. Una vez teniendo ya la constante de tiempo, vamos a calcular las tensiones en el inductor, pues aplicando la fórmula ya dicha. Teniendo ya, o más bien conociendo los valores, voltaje va a ser igual a 20 volts por lambda, que lambda pues es una constante, menos resistencia, que la resistencia es igual a menos 10 ohms. En este caso, entre la inductancia, que es 5 gerios, esa división se va a multiplicar por T, que T es igual a 0.9 segundos. Y esto va a ser un resultado de 3.31 volts en las tensiones del inductor. Muy bien, ahora vamos a calcular la corriente de pues la I. La fórmula es IT igual a voltaje entre resistencia, en paréntesis, 1 menos lambda elevado a la menos R entre L por T. Una vez pues conociendo la fórmula, podemos sustituir con los valores que ya tenemos.
que voltaje entre resistencia va a ser 20 volts entre 10 ohms por menos 1 menos lambda. Esto pues va a ser elevado a la menos 10 ohms entre 5 gerios por 0.9 segundos. Esto va a ser un resultado de 1.6 amperes, teniendo en cuenta que solo es en T1, pues T1 es 0.9 segundos. Muy bien, y ya para pues terminar, vamos a calcular la tensión en la resistencia en T1. Pues la podemos calcular muy sencillo, es voltaje menos voltaje de tensión. Es solamente eso, que va a ser voltaje menos voltaje de la inducción es igual pues a 20 volts menos este resultado ya se había calculado, fue el primero que resolvimos, perdón, el segundo que resolvimos, que es 3.31 volts. Esto es un resultado de 16.7 volts. Muy bien, esto sería todo por el video. Como es algo sencillo las fórmulas, y pues ahora eso es todo lo que se puede decir de un circuito RC y RL, lo básico, lo más sencillo, lo más práctico, y pues lo que más se da a notar. Así que eso es todo.